Queridos hermanas, hermanos, sean bienvenidos a este esfuerzo de la comunidad Magdala por llevarles un momento de espiritualidad en estos momentos que se encuentran desde las casas, resguardados para el contexto de la pandemia y de la crisis sanitaria en la que nos encontramos. Este día conmemoramos el Día del Orgullo para las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersexuales y bueno, demás diversidad sexual y genérica que forman parte de la creación. Y en ese sentido creemos bien importante pues mencionarlo en este mensaje de bienvenida y además desearles que continuemos por las luchas, por la igualdad, por la equidad, por la justicia, porque eso es lo que Jesucristo quiere para todos y cada uno de nosotros y nosotras. Esta mañana vamos a centrar nuestra mente y corazón en la presencia de Dios. Vamos a decir juntas y juntos: Señor, abre nuestros labios y nuestra boca proclamará tu alabanza. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Salmo 89. Siempre cantaré acerca del amor inagotable del Señor. Jóvenes y ancianos oirán de tu fidelidad. Tu amor inagotable durará para siempre. Tu fidelidad es tan perdurable como los cielos. Dijo el Señor: hice un pacto con David, mi siervo escogido. Le hice este juramento: estableceré a tus descendientes como reyes para siempre. Se sentarán en tu trono desde ahora y hasta la eternidad. Felices son los que oyen el alegre llamado a la adoración, porque caminarán a la luz de tu presencia, Señor. Todo el día se alegran de tu maravillosa fama, se regocijan por tu justicia. Tú eres la fuerza gloriosa de ellos, a ti te agrada hacernos fuertes. Así es, nuestra protección viene del Señor, y Él, el Santo de Israel, nos ha dado nuestro Rey. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos.
Amén. Mira cuál amor nos ha dado el Padre al hacernos hijos de Dios. Mira cuál amor nos ha dado el Padre al hacernos hijos de Dios. Para ser llamados hijos de Dios. Para ser llamados hijos de Dios. Mira cuál amor nos ha dado el Padre al hacernos hijos de Dios. Mira cuál amor nos ha dado el Padre al hacernos hijos de Dios. Para ser llamados hijos de Dios. Para ser llamados hijos de Dios. Lectura de la epístola a los romanos. No permitan que el pecado controle la manera en que viven. No caigan ante los deseos pecaminosos. No dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado. En cambio, entréguense completamente a Dios, porque antes estaban muertos, pero ahora tienen una vida nueva. Así que usen todo su cuerpo como un instrumento para hacer lo que es correcto para la gloria de Dios. El pecado ya no es más su amo, porque ustedes ya no viven bajo las exigencias de la ley. En cambio, viven en la libertad de la gracia de Dios. Ahora bien, eso significa que podemos seguir pecando porque la gloria de Dios nos ha liberado de la ley. Claro que no. ¿No se dan cuenta que de uno se convierte en esclavo de todo lo que decide obedecer? Uno puede ser esclavo del pecado, lo cual lleva a la muerte, o puede decidir obedecer a Dios, lo cual lleva una vida recta. Antes ustedes eran esclavos del pecado, pero gracias a Dios ahora obedecen de todo corazón la enseñanza que les hemos dado. Ahora son libres de la esclavitud del pecado y se han hecho esclavos de la vida recta. Uso la ilustración de la esclavitud para ayudarlos a entender todo esto, porque la naturaleza humana de ustedes es débil. En el pasado se dejaron esclavizar por la impureza y el desenfreno, lo cual los hundió aún más en el pecado. Ahora deben entregarse como esclavos a la vida recta para llegar a ser santos. Cuando eran esclavos del pecado, estaban libres de la obligación de hacer lo correcto. ¿Y cuál fue la consecuencia? Que ahora están avergonzados de las cosas que solían hacer, cosas que terminan en la condenación eterna. Pero ahora quedan libres del poder del pecado y se han hecho esclavos de Dios. Ahora hacen las cosas que llevan a la santidad y que dan como resultado la vida eterna. Pues la paga que deja el pecado es la muerte, pero el regalo que Dios da es la vida eterna por medio de Cristo Jesús, Señor nuestro. Palabra del Señor, demos gracias a Dios.
cantos de alegría, aleluya, mi canto es de paz, mi canto es de alegría, aleluya, mi canto es de paz, aleluya, 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 Lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Cristo Señor. El que los recibe a ustedes, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al Padre, quien me envió. Si reciben a un profeta como a alguien que habla de parte de Dios, recibirán la misma recompensa que un profeta. Y si reciban a un justo debido a su justicia, recibirán una recompensa similar a la de él. Y si le dan siquiera un vaso de agua fresca a uno de mis seguidores más insignificantes, les aseguro que recibirán una recompensa. El Evangelio del Señor. Te alabamos, Cristo Señor. Hola, un saludo a todos. Doy gracias a Dios por permitirnos el privilegio de poder reunirnos nuevamente a través de este medio para que podamos tomar un tiempo de reflexión acerca de lo que las Escrituras quieren decirnos en este día. Y para esto quiero que podamos desconectarnos de todo lo que hay a nuestro alrededor y que podamos enfocarnos en lo que las Escrituras quieren decirnos en este día. Y para esto quiero comenzar retomando una de las lecturas que ya se leyeron, que están en Romanos, en donde se nos invita a que nosotros no dejemos que el pecado tome control o no permitamos que el pecado tome control de nuestra vida, sino más bien que podamos ser instrumentos de bendición para otras personas. Y quiero que nos enfoquemos en esto. ¿Cómo nosotros podemos ser de bendición para otras personas? Y la lectura de Mateos nos dice o nos da un ejemplo de cómo nosotros podemos ser de bendición para las personas. Y quiero que leamos los 3 versículos en el que dice: quien los recibe a ustedes, me recibe a mí, y quien me recibe a mí, recibirá al que me envió. Cualquiera que recibe a un profeta, por tratarse de un profeta, recibirá recompensa de profeta. Y el que recibe a un justo, por tratarse de un justo, recibirá recompensa de justo. Y quien dé siquiera un vaso de agua fresca a uno de mis pequeños, por tratarse de uno de mis discípulos, le aseguro que no perderá su recompensa. Acá nos habla el apóstol Pablo de cómo nosotros podemos ser generosos. En el primer versículo me llamaba mucho la atención porque nos dice que cuando nosotros somos generosos con alguien o con alguno de los pequeñines, como dice las Escrituras, nosotros vamos a tener retribución o vamos a ser bendecidos por Dios a través de esta generosidad. Pero me llamaba mucho la atención el versículo, el primero que leíamos, porque nos dice que si nosotros somos generosos con alguien, es como que si lo estuviésemos haciendo para Jesús mismo. Y por esta razón Él lo toma en cuenta todas esas buenas acciones. Porque cuando estamos con Dios, lo poco es mucho. Y quiero que nos enfoquemos en la generosidad y cómo nosotros podemos ser de bendición para las personas. Y para esto quiero que hablemos también acerca del extremo, que sería la codicia.
si nosotros estamos hablando sobre ser generosos, tampoco podemos evitar hablar sobre la codicia, porque esto nos hace que nosotros seamos, no podamos recibir la bendición y que nos quedemos o amontonemos riquezas, como dicen en otros pasajes de la Biblia. Pero quiero compartir esta pequeña frase que encontré en un libro que dice: la gran cura para la codicia es la generosidad. Y vemos también cómo las escrituras, la Biblia nos habla acerca de unas historias en las cuales personas han dado todo lo que tenían para poder seguir a Cristo. Y estas personas recibieron bendición de parte de Dios. El apóstol Pablo nos exhorta a que hagamos tesoros en el cielo, dice en otros pasajes de la Biblia. Y de esa manera es que nosotros también tenemos que aprender a despojarnos con más facilidad de las cosas materiales. Y cuando yo hablo sobre generosidad, no solamente estoy hablando a ser generoso con lo material, sino que vamos a ver cómo no solamente esto nos puede traer bendición. Y quiero que empecemos a hablar sobre cómo podemos ser de bendición para las personas. Y quiero que nos hagamos esta pregunta. Cuando vayamos a ser generosos, hagámonos esta pregunta. ¿Viene mi generosidad de una genuina necesidad de ayudar al prójimo? ¿Por qué digo que nos tenemos que hacer esta pregunta? ¿Y por qué no solamente damos si nosotros sentimos el deseo de hacerlo? Porque la compasión no es lo mismo que lástima. ¿Por qué razón? Porque una persona puede ser generosa, puede dar, pero no necesariamente es compasiva. ¿A qué me refiero? Les voy a dar un ejemplo. En esta pandemia y en el desastre que hubo por las lluvias, la necesidad se duplicó en muchas familias, lamentablemente. Y una forma en la cual nosotros no somos generosos y Dios no toma en cuenta esas acciones es con este ejemplo. Por ejemplo, que yo voy a vaciar mi ropero, mi closet, para dar toda aquella ropa que probablemente yo ya no uso y que probablemente está muy desgastada o probablemente está rota. Yo voy a sacar toda esa ropa y la voy a entregar haciendo una acción de generosidad y bondadosa. Pero lamentablemente este tipo de acciones Dios no las toma en cuenta por la simple razón que la única satisfacción que yo pueda sentir al hacer ese tipo de acciones es limpiar mi armario. Es la única satisfacción que yo puedo tener en esa acción, porque no lo estoy haciendo de la manera correcta. Y por eso es que yo hacía la pregunta: ¿viene mi generosidad de una genuina necesidad de ayudar al prójimo? Es una pregunta que tenemos que hacernos cada vez que nosotros vayamos a hacer una buena acción o una acción de generosidad. Y quiero hacer esta analogía. Si nosotros, como la Biblia dice en otros pasajes, Dios quiere que nosotros seamos prosperados, pero si queremos ser prosperados y no invertimos, ¿cómo esperamos recibir ganancias? O si no sembramos, ¿qué esperamos cosechar? Entonces, creo que Dios nos está invitando en esta hora que nosotros podamos ser generosos, que podamos ser de bendición por medio de la generosidad con las personas. Y más en este tiempo de pandemia, que
hay mucha más necesidad. Quiero, para ir terminando, dejar con ustedes estos pequeños puntos que yo traté quiero compartir con ustedes, en el que dice: si Dios está con ustedes, lo poco será mucho. Las personas que tienen la mirada en Dios difícilmente desprecian a otras personas. Es maravilloso cuando te deleitas en Dios, pero es mucho mejor cuando Dios se deleita en ti. ¿Y a qué me refiero? Como mencionaba anteriormente, Dios se alegra por todas aquellas acciones bondadosas que nosotros hacemos. Y de esa manera es como nosotros debemos actuar. Y para terminar, quiero mencionar esto. El Señor nos enfatiza a que nosotros seamos compasivos y que seamos bondadosos, que demos a las demás personas, pero no solamente cosas materiales, porque ¿cuáles eran las riquezas que Dios tenía en esta tierra? No tenía ninguna riqueza material, pero Él daba su tiempo, y el regalo más grande que Él compartió con cada uno de nosotros fue entregarse a Él mismo para darnos salvación. Así que, amigo, hermano, que está escuchando este sermón, que está viendo este servicio, quiero decirte que Cristo murió por ti. Cristo murió por todas las personas, e incluso si tú eres una persona LGBT, quiero decirte que Cristo te ama y ha entregado su vida por ti. Gracias por escuchar este sermón, y espero que haya sido de bendición como lo ha sido para mí. Señor, muéstrame tu misericordia y concédenos tu salvación. Reviste a tus ministros de justicia, que cante tu pueblo de júbilo. Establece, Señor, la paz en todo el mundo, porque solo en ti vivimos seguros. Protege, Señor, esta nación y guíanos por la senda de justicia y de verdad. Que conozcan en la tierra tus caminos y entre los pueblos tu salvación. Señor, que no se olvide al necesitado, ni se arranque la esperanza a los pobres. Señor, crea en nosotros un corazón limpio y susténtanos con tu Santo Espíritu. Oh Dios, tú nos alegras con el recuerdo semanal de la gloriosa resurrección de tu Hijo nuestro Señor. Concédenos tal bendición en este día, mediante nuestra adoración. Que ocupemos todos los días de esta semana en tu favor, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso, que nos diste la gracia para unirnos en este momento, a fin de ofrecerte nuestras súplicas en común, y que, por tu muy amado Hijo, nos prometiste que cuando 2 o 3 se congregan en su nombre, tú estarás en medio de ellos. Realiza ahora, Señor, nuestros deseos y peticiones como mejor nos convenga, y concédenos en este mundo el conocimiento de tu verdad, y en el venidero la vida eterna. Amén. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios.